Gusto tener a Lucrecia Martel en Rosario, Santa Fe, Argentina, en un momento en el que nuestra tierra está en juego, no Sí. importa cuando leas esto, vamos a hablar de nuestra tierra, vamos a hablar de un Va a destino estar en común, juego siempre. siempre. Va a estar en juego siempre. Bienvenida a Rosario, Lucrecia. Gracias. ¿Cómo Gracias. estás? Muy contenta. Esta ciudad me encanta. No sé si hay alguna ciudad que no quiero parecer muy demagoga, pero es que viajar por la Argentina es muy hermoso porque de alguna forma te encontrás con tu propio infancia. No sé por qué. Yo acá siento que me encuentro con la infancia. Nunca pasé la infancia acá, pero lo siento así. Bueno, vos sos una buscadora de territorios también para contarlos, para narrarlos, pero también para vivirlos, curtirlos. Sí. En ese sentido, ¿qué te pasó cuando llegaste a Capital, En Buenos Aires. en Buenos Aires? Mira, para mí fue muy hermoso porque yo en Salta, como las distancias que yo tenía que hacer eran chicas, para mí tomar un colectivo en Salta era una aventura. En Buenos Aires se volvió una cosa cotidiana y me encantaba. Me encanta, digamos, después ya de más de grande, empezar a andar más en auto y eso, pero tenía que hacer un viaje muy largo, que era desde Agronomía, donde estaba viviendo yo con unos tíos míos, hasta Avellaneda, donde iba a la escuela de animación. Ujú. Y era, el otro día dije el 124 y me dijeron que no, que era el 24. Bueno, no sé si era el 124 o el 24, pero un colectivo que iba desde Villa del Parque hasta Avellaneda y es cruzar toda la ciudad, cruzar el puente Avellaneda, cruzar, entrar en esa zona de fábricas y de río y de riachuelo. Y para mí eso fue hermoso. Esos años fueron hermosos, ir a los bares con mis compañeros de cine, Ujú. a los bares de Buenos Aires, que eran antes de que se los reciclen, los 90, Sí. ¿viste? Que antes que le metan todas las dicroicas que tienen ahora Antes de la gentrificación absoluta. que no sé qué fue, creo que fue. Yo creo que esto de la dicroica vamos a tener que analizarlo en algún momento. Qué mala idea de iluminación. Justo acá, Le tenemos pierde, 200 millones de dicroicas. le saca el alma a algunos lugares. Yo siento que eso surgió en los lugares de venta de ropa, no sé dónde Ujú. apareció el uso de esta luz, y es una macana, es muy mala. Bueno, me gusta que hablemos de la luz. Yo venía con más intención de hablar del audio. Incluso no me molesta que estemos en un bar donde están pasando muchas cosas. Unas señoras juegan a un buraco, tal vez Me sea. encanta que estén jugando esta señora. La otra vez que vine también estaban, se ve que es como un Sí. lugar para... Eh, Hay muchos planos de audio. Sí. Uno de los temas que abordás en un destino común, o en realidad que abordan en el recorte que han hecho por el libro, tiene que ver con eso, ¿no? Con los planos del audio y cómo defendés que el audio narre tanto, Sí. incluso más que ciertas imágenes. Mira, el audio tiene muchas características físicas muy concretas que desafían el pensamiento no es tan occidental de todo dividirlo en partes, todo ponerle nombres, armar taxonomías de todo. Con el audio no podés hacer eso. Los sonidos, es muy difícil armar taxonomías con los sonidos. Decir, y poder decir, este sonido es esto y solamente puede ser esto. Entonces, esa libertad, no libertad, esa debilidad de vínculo con la referencia o digamos, que no escuchás un sonido y te imaginas muchas cosas, ¿no es? Puede venirte a evocarte una idea, una imagen, pero también puede ser errado eso. Ujú. No es lo que estás escuchando. Escuchás el calefón y pensás que es un avión y después te das cuenta. Sí. Pero ese poder de evocación ambiguo, emocional, es tan valioso para mí porque desafía un poco eso, las taxonomías, todo el sonido te pone en una situación de humildad frente al mundo. Ujú. La escucha es una posición de humildad frente al mundo porque esperás que el mundo venga a vos y tratás de discernir y no se puede discernir si no es en una duración de tiempo. En cambio, la imagen nos vuelve estos pillos que somos, que nos creemos muy
que enseguida ya sabemos de lo que se está hablando, enseguida contestamos, como... Y en ese sentido, ¿qué rol ocupa el mundo audiovisual hoy ante tanta imagen, tanta preponderancia de la imagen, de la IA incluso? Yo pienso que no hay ninguna chance de que en el futuro podamos distinguir imagen producida de Ujú. imagen generada con algún artificio. Lo que creo que, supongo yo, que el desafío va a estar en las argucias para lograr mejores representaciones de cosas, no mejores que se parezcan más, sino que tengan más cargas culturales. ¿Entendés? Que la luz no sea la típica luz con la que ahora hacen la inteligencia, o los brillos, los contraluces. Hay una cantidad de lugares comunes en las imágenes de inteligencia artificial ahora eh, que, que, mm, que me parece que el desafío va a ser cómo generar esas imágenes y no sé si tanto qué vinculación tengan con la referencia. Creo que la imagen va a tener, me parece, igual todo esto, viste, uno va pensando Sí. mientras esto cambia a gran velocidad. Eh, Me parece que el poder de la imagen se va a ir desplazando de la relación de verdad con un Ujú. referente, con el mundo, a una relación interesante, atractiva, emocionante, sugestiva, generada por algún humano. Ujú. ¿Usaste inteligencia artificial? Pienso, Para imágenes justo no, porque es muy caro, pero eh, igual lo haría, sí, no sí. tengo prejuicio con eso. A mí el único prejuicio que tengo con la inteligencia artificial es que nos estamos entregando de manos atadas a unas pocas empresas. Bueno, nosotros que estamos ahora con estos muchachos del libre mercado que creen que hay igualdad entre un consumidor y una empresa de tecnología con capitales hiperconcentrados y pensar que estamos todos en igualdad de condiciones, no sé, eso, ¿no? El problema que tengo no es con la tecnología, que igual creo que la misma tecnología tiene otras vertientes posibles más afables con lo humano, pero la tengo con las empresas esas. Encima Ujú. son todos estos tipos que viste que los escuchás hablar y decís, Dios Sí. mío, ¿qué se viene? ¿Trabajaste de otras cosas antes de llegar a ser cineasta? Fui asistente de investigación para una profesora en la facultad y que fue un trabajo de pocos meses y después empecé a hacer siempre realización, a veces como realizaciones muy chiquitas Ujú. dentro de programas de televisión. Después hice la realización de Forfait. ¿Viste? Qué hermoso experimento, Forfait. Sí. Qué gran usina creativa. Qué difícil hacerlo ahora. Qué Oh, difícil hacerlo hace 5 años. Sí, no. ¿cómo fue esa experiencia? Ay, hermoso, porque, no sé, fue como el primer trabajo más formal, más que tenía que ver con lo que yo había estudiado, que podía presentar mi trabajo a la familia y que digan, qué bien, tiene relación con lo que estudia. Y así que tenía eso de bueno, y después de buenísimo es que nos reíamos todo el tiempo. O sea, y llorábamos de risa todo el tiempo, que es raro que en un trabajo vayas y te rías todo el tiempo. ¿Qué decir? Lo de Forfait era buenísimo, porque mira, venían, estaba Alberto Muñoz, que es un poeta que trabajaba con Metsu Urtiferea, que antes que nada es músico, además de ser capocómico. Alberto también era músico, es músico. Em, Después estaba Nora Musenko, que era muy joven en ese momento, pero ya tenía una expertise para saber eh, liberar unas fuerzas locas en los niños. Entonces era muy genial todo ese grupo. Y después está un montón de chicas. Lorena Vega trabajó también Lorena en Vega. Forfait, Sí. haciendo asistencia a toda la parte de trabajo con los chicos. Em, no, nada, era un grupo de gente. Pero estoy pensando si me estoy olvidando. Bueno, está Álvaro Urtiperea, que era el productor, hermano de Álvaro. Bueno, éramos pocos
y las decisiones las pensábamos mucho, discutíamos los guiones. O sea, se trabajaba de una manera muy seria en un programa que te reías todo el tiempo. Total, bueno, la comedia es seria. La comedia que funciona es muy seria. Tiene que funcionar el guión. Viste, Tiene que funcionar es el que la guión. palabra seria no sirve para hablar de la comedia, Claro. ni la palabra risas. Mira, eh, el humor es una especie, me parece a mí, de antídoto contra cualquier calcificación de la cultura que se va volviendo inútil para los humanos y empieza a ser incómoda. Yo pienso que el humor tiene la desfachatez de mostrar eso de una manera que te permite a vos ser agente de la conformación. Que en general las comedias buenas te hacen ver cosas que decís, che, acordás, esto es un papelón. Te hacen reflexionar, te alejan de tu cultura, te permiten verte con otra distancia. Es muy bueno el humor. Que por eso para mí una cosa que pasó en América en la conquista es no comprender que que en el mundo indígena había muchísimo humor y que no lo entendían Ujú. o lo querían negar, no sé. En nuestra tierra, que está totalmente en las antípodas, aparece una edición que airea un tema muy profundo, muy cruel, muy fuerte. Sin embargo, ¿Cuál? es una película que, por las capas que utilizás de edición, de imágenes, de relato, la reutilización de la fotografía narrando Sí. los paisajes, ni hablar, hermosos, airean algo que es muy complejo y tremendo, que nos pasó y nos pasa. Mm. ¿Cómo te hace el tiempo a ver qué es lo que va funcionando y va a airear justamente a quien ve tus películas Sí. de una narrativa tan compleja? Yo pienso que si me airé a mí, le airé a mucha gente, porque, digamos, no estoy lejos, estoy en la Montonera, no es que estoy en otra parte del planeta. Me parece a mí que para pensar hay que intentar ver las cosas de nuevo para ver si no nos perdimos de algo, si no nos hicimos creer que esto era tal cosa y no nos falta ver algunas piecitas más y resulta que esto no es tal cosa y es otra. El pensamiento requiere de alteraciones de la percepción, alterar tu percepción sobre las cosas. Entonces, el lenguaje de la película, lo que nosotros intentamos no era contarles algo que el público no sabía, porque el público sabe, por ahí no sabe ese caso en particular, pero todo el problema de tierras de nuestro país y las comunidades, todo el mundo lo conoce. O sea, tendría que, no sé, haber nacido en un tupper para no saber cómo se armó este continente. Entonces, para lo que nosotros teníamos que encontrar era un lenguaje para decir las mismas cosas que tanta gente ha dicho, pero encontrar un lenguaje para empatizar, viste que empatizar ahora como se ha Sí, es como una palabra de buenas usado de vibras, más. pero es una Sí, palabra profunda. claro, pero viste los dispositivos con los que la cultura te permite que ves a alguien en la calle con frío y sin comida y podés irte a tu casa tranquilo, hay que romper eso. ¿Cómo te vas a ir tranquilo si hay una persona en la calle y está lloviendo y no tiene casa, ¿no? Digamos, cuando claramente no tiene casa. Y que ves que le están fajando a los jubilados y, y- y te tranquiliza que el gobierno diga que eran terroristas venezolanos. No sé, esta es la patraña que inventa Patricia. Eh, los mecanismos que te permiten evitar la cosa más sencilla humana de identificación con el que llora, con el que está en el frío, el que tiene hambre, tenés que romper tanto a un humano para que logre irse a dormir tranquilo, decir que son terroristas, los jubilados, que los discapacitados son todos chorros. Tenés que lastimar muchísimo, también te digo, tenés que romper mucho para decir todo el campo, toda la gente del campo, es la oligarquía,
Ujú. Todo empresario, aunque sea el empresario de un kiosco, es un garca. Digamos, las formas de volvernos estúpidos son tan sofisticadas y se van tejiendo en el tiempo que llega un momento que no vemos nada de lo que nos pasa a la vuelta. Y nosotros teníamos ese desafío, encontrar un lenguaje un lenguaje también que la comunidad encontrara un lenguaje que no fuera el lenguaje defensivo con el que no pueden ni siquiera expresar sus dudas ni todos los problemas como humanos tenemos, sino como el lenguaje de la afirmación, ¿viste? Lo que las instituciones le exigen a las personas, a las comunidades, es la afirmación indubitable de la identidad, la afirmación y la historia de todos nosotros no puede hacer eso. Si vos le pedís a una persona que afirme y no tenga ninguna duda, te estás pidiendo que sea un muñeco. Y después, cuando ves el muñeco que creaste, lo despreciás, porque ya nada de lo que dice te parece auténtico. Entonces, es un camino fue un trabajo sobre el lenguaje, no tanto sobre la información. Me gustó el grado de involucramiento con cada historia, con cada mujer, con cada fotografía. Claro. El laburo fotográfico revolvía más del tema en cuestión, sino Sí. que Bueno, ibas eso más te lo da el profundo tiempo. en la... Eso te lo da el tiempo, porque vos fíjate, si yo me junto hoy con vos por primera vez, vos mostrás 3 fotos, yo te hago 3 preguntas, solo sé esa capa. Pero si yo converso 18 horas con vos, sé quién es el primo, el otro, lo que le pasó, se fue, la que murió, la que desapareció y nunca volvió, el hijo que... Empiezo a saber, y entonces la próxima vez que nos juntemos y me muestres esa foto, tengo 1000 preguntas para hacerte. Y la otra persona, las personas cuando están sobre todo cuando estás viendo fotografías, cuando las personas están viendo fotos, si comprenden que los nombres aislados que vos les dan en tu cabeza van formando una historia, una familia, porque ya sabes un montón de cosas, son muy generosas dando detalles y pequeños datos muy hermosos. Lográs ahí entrevistas en profundidad donde cada historia de vida podría ser un documental Sí. y me gustaba mucho también Igual creo que eso es exactamente así. Sí, Yo creo que hasta la persona más gris y que no te interesa, le ves pasar por la calle y decís, sí, se podría hacer una total. excelente película. Sí, total. Me gustó el recurso de la fotografía desde cómo nos metía en esa historia y nos sacaba de la historia más macro Claro. por un ratito. Sí. Y también cómo cuando se le da voz a los que no tienen voz, Sí. toman el mando y van al frente en contarte quiénes son cuando notan que hay un involucramiento Sí. poderoso. Yo no siento que le di voz a nadie, ¿no? Yo siento que pudieron, porque si no me pondría en un lugar demasiado poderoso respecto a la de la comunidad. No, yo siento que hice un gran esfuerzo con todas las limitaciones de educación que uno tiene para contar cosas que me habían contado, para pedirles que vuelvan a contar cosas que ellos me habían contado con mucho más detalle o a veces con menos detalle, para que las conocieran otras personas. Pero yo no siento que le di voz y en todo caso me daría mucho miedo ser la que da la voz. Porque, no sé, A mí me pasó que nunca veo en cine una narración que habla tanto de nosotros desde esa ramificación de historias personales. Me pasó eso, como que había ahí... Nos pasaba a nosotros mientras hacemos la película. Mientras hacemos las películas, la mayoría del equipo que no tenía personas viviendo en lugares rurales ni pertenecientes a comunidades, sentíamos que se parecían a la vida de todos nosotros. Los sacrificios, los esfuerzos. Las fiestas. Exacto, la Cuando fiesta. narraban, bueno, no sé quién es, pero venía. Me parecía... nada, esta cuestión de la potencia del registro, Sí. del registro sensible también, y no solo el registro del conflicto. Porque vos, mirá, fíjate, justo sobre esa foto que estás hablando,
nosotros teníamos que presentar a Javier Chocobar. Para la opinión pública informada, porque ni en Tucumán conocían mucha gente el caso, para la opinión era un dirigente indígena. Y un dirigente indígena es una categoría de una abstracción que, ¿qué es? Como que es uno que está siempre cortando la calle, cortando la ruta. ¿Cuáles son las fantasías que tenemos con dirigente o cacique? ¿Qué hacía? Organizaba el malón, ¿viste? Cuando vos ves que el tipo que mataron era el que organizaba esa fiesta, el que estaba con su esposa preocupado porque el cumpleaños de los hijos esté buena, el que se preocupaba porque haya fotos, el que sacaba fotos, es mucho más uno de nosotros. Sí. Entonces, te digo algo porque me parece que a veces con la mejor buena voluntad nos alejamos de lo que queremos defender o de lo que queremos cuidar. ¿Viste cuando en una entrevista un periodista le pregunta y cómo está su hija a una chica que, por ejemplo, hayan abusado o que haya pasado una humillación de ese tipo? Y dice, le arruinaron la vida para siempre. Ese padre o madre lo está diciendo con la mejor buena voluntad, pero a la vez está condenando por un delito de otro la vida de una persona. Y entonces yo a veces creo que con las palabras tenemos que tener cuidado, buscarle la vuelta, porque a veces generamos unos destinos miserables en los otros. ¿Y vos cómo trabajabas esa parte de la palabra para el acercamiento, Sí. para filmar una película así, Nosotros primero en leímos, convivencia claro. con... Nosotros, mira, hicimos genealogías de todas las familias para entender cuando nos hablaban. Armamos como un mapa de toda la genealogía. Hicimos charlas larguísimas grabadas a lo largo de los años, distintas charlas con las mismas personas, charlamos muchas horas, muchas veces. Leímos con mucho detalle la causa judicial y leímos que, bueno, con Marian Che, que tenemos mucho entrenamiento en hacer esto, leímos tratando de comprender que había palabras que parecen oficiales que tarde o temprano iban a ser importantes. Un sello, una fecha, vuelve a mesa de entrada, todo el lenguaje de la burocracia que hace ir y venir los pedidos de las comunidades, que revolea las cartas, que hace que se cajonee. las cajonean y todo eso. Todo eso, si vos lo ponés en una dimensión de tiempo y de fase, de cuánto le llevó, cuántas generaciones se perdieron en estas cartas, que no pudieron ver el resultado de esos reclamos. Cuántas horas estuvieron esas personas que iban a la ciudad donde no tenían dónde dormir, en un pasillo esperando, después teniendo que ir a dormir a la estación de colectivos para que al otro día de la mañana, por ahí con suerte, venía la arquitecta que tiene que, o la escribana, o él, abogado de no sé qué. Y cuando vos te acercás a esas escalas de lo humano, estamos todos muy cerca. Es mucho más fácil entender las palabras, comprender las cosas. También contás que gran parte del laburo está en que te cedieron materiales de audio. Hablando de la importancia que le das al audio, cobra mucha fuerza el audio, los videos grabados por ellos. Sí. ¿Cómo es involucrar Eso, todo el material que buscaste más lo que te dieron? Eso nos llevó infinito tiempo de escuchar, elegir, ponerle... ¿Sabes cuánto todo lo que tenés que haber escuchado y memorizado para decir, che, hay un video en una de las tarjetas que nos compartió Delfín, en donde están tocando a la noche la guitarra en una habitación y nos puede servir este sonido? Bueno, nada, es revisar y... No sé, y te digo, no es un trabajo difícil. Tuve la suerte que tuve unos productores que defendieron mucho el tiempo de trabajo. Eso es algo increíble. Los chicos de Rey, los productores argentinos y los productores de los otros países tuvieron la paciencia infinita y comprendieron el valor de esa demora, de que teníamos que conocer unos detalles.
Eso te digo, no sé si no es de las cosas más excepcionales que tiene esta película. Total. Aparte la fritura sonora Sí, que genera el audio sí. del acontecimiento en sí es muy potente. No, y es irreproducible. Sí, suponte que yo lo quiera hacer. Yo digo, lo escuché ese audio. Saca del medio y ya. Ahí. Y con IA inclusive. Claro. ¿Querés hacer eso? No, pues. Te digo, suponte que lo quiera, realmente te empeñás y decís lo voy a lograr, es carísimo. Sí. ¿Qué te pasa con Nuestra Tierra fuera de Nuestra Tierra? ¿Qué devoluciones tenés de la película fuera de Argentina? Fuera de nuestra tierra. Sí. Mira, todo muy lindo, muy interesante, pero te digo, para mí nada nos ha emocionado más, nos ha afectado más que cualquier cosa de lo que pasó, sobre todo en nuestro país. Porque hay películas que cuando viajan a otros países son problemas dolorosos de la humanidad y la gente hace un comentario. Y otra cosa es cuando vos ves la película y te acordás que vos tenías una empleada que le criticaste porque no supo limpiar algo y nunca le preguntaste de dónde venía, cómo era su casa, qué sabía hacer. Te afecta de otra manera, ¿entendés? Empezás a sentirte muy parte de ese relato. Entonces, afuera tuvimos, por ejemplo, cuando se estrenó en Venecia, había una señora palestina que salió llorando y que dijo esto, no, conozco bien esto, así empezó, no sé, bueno, refiriéndose a unos acontecimientos en particular antes de que sea la masacre horrorosa de palestinos. Entonces te vas dando cuenta que hay una actualidad de ese dolor, de esos conflictos en muchas partes del planeta. Por supuesto, el día mismo que presentamos Nuestra Tierra en Morelia, en México, era el 12 de octubre, era la fecha de cuando fue asesinado Javier Chocobar. En la plaza, en una pequeña y hermosa plaza en Morelia, estaban unas comunidades quejándose y todo el gas pimienta nos llegó a donde estábamos con la gente del festival. O sea, ves que no está lejos. Sí, sí, sí. Una cosa no es que estás hablando de... No, es que Nuestra Tierra es... Sí. Pero a mí nada me ha conmovido más que las cartas, que los comentarios, que nos eran desde lugares que no había ninguna película mía. Claro. Pueblos, comunidades, salones comunitarios, donde jamás se vio una película mía. ¿Tenés próxima película? ¿Tenés otros proyectos? Estoy escribiendo, lo voy a decir para que vean que no pienso achicarme. No, estoy escribiendo algo para cumplir lo que le pido a todo el mundo, que ahora que parezco un pastor, yo a veces me cruzo con las cosas que digo en TikTok y digo, ay Dios mío, la gente ya no me debe aguantar, parezco un... Bueno, pero no me importa, porque me parece que la época amerita una urgencia de que todo lo que sentamos que sabemos lo digamos rápido. No, quiero hacer una película y conectar con un público masivo, sin dejar de trabajar con la seriedad y libertad que hasta ahora he podido hacer y cumpliendo un montón nada, casi como una tesis de que quizás sea posible hacer otra cosa. Entonces, lo digo porque si fracaso, pero quiero hacer una película de ciencia ficción que no sea distópica y que le vaya bien con el público. Ese es mi desafío ahora. Bueno, me encanta y ahora... Y ahora me toca irse. Tenés que hacerla. Vaya a seguir con ese guión. Siempre un gusto. No, pero te digo algo, ¿sabes qué? Ya lo tenés. No, lo estoy escribiendo, lo tengo a la mitad. Sí, pero por lo que digo y lo quiero manifestar, es porque me parece que está bueno que seamos ambiciosos. No puede dar un cachetazo a la vida, pero por lo menos el esfuerzo lo voy a hacer. Si me sale mal, no sale mal. Que llegue al gran público. La ambición es que el cine tiene que ser como una canción que cantamos todos.
que nos sirva para la vida de todos. No que sea una cosa para que se enriquezcan uno, o no sé, que nos tiene que servir para nosotros, para pensar en el mundo, en nuestra vida. No tiene, el cine, te lo digo sin exagerar, el cine podría cambiarnos la vida, que sirva para algo, ¿no? ¿A vos te la cambió? A mí me la fue cambiando, pero siempre siento que podría ser más, debería ser un esfuerzo mayor, no sé. La esperamos a esa película. Éxito de público.